Bien, pues como ya introduje en este video, vamos a ver lo que es el modelado de un circuito RC. Este circuito es muy simple. Tenemos una fuente de alimentación, tenemos una resistencia y tenemos un condensador. Adicionalmente tenemos un switch que nos va a permitir cerrar el circuito y esto va a hacer que fluya una corriente en este sentido. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación que tiene un voltaje y queda con estos signos positivo de este lado y negativo acá. Y cuando fluye la corriente en este sentido, tenemos que en los componentes hay una caída de voltaje, donde consideramos positivo aquí esta entrada y también en este lado de acá. Entonces, este circuito se compone de una resistencia, como ya mencioné, que es un componente que se opone al paso de la corriente. Entre mayor sea el valor de la resistencia, menor corriente va a dejar pasar. Por otro lado tenemos el condensador, que almacena potencial eléctrico y tiene asociado una constante de capacitancia. Entre más grande sea esa constante, mayor capacidad de almacenamiento va a tener este componente. Entonces, para obtener el modelo es relativamente simple. Nos vamos a basar en la segunda ley de Kirchhoff, que indica que la sumatoria de voltajes en este circuito tiene que ser igual a cero. Y a partir de ese vamos a derivar el modelo matemático de este circuito. Entonces nosotros tenemos que el voltaje de una resistencia es proporcional a la resistencia que tiene por el flujo de la corriente en ese circuito. Por otro lado, el voltaje en un condensador es 1 sobre el valor de la capacitancia por la integral de la corriente a lo largo del tiempo. Entonces, si aplicamos esta ley de aquí, tenemos que el voltaje de la entrada menos el voltaje que hay en la resistencia menos el voltaje que se queda en el condensador tiene que ser igual a cero. Entonces es como llegamos a un equilibrio al que llegamos con esta ecuación. Y tiene sentido, porque tenemos una fuente de alimentación y en cada componente se está quedando una tensión. Entonces el voltaje que tenemos no puede superar el voltaje que hay en cada uno de los elementos. Y pues bueno, así es como funciona esto y es básicamente lo que nos dice. Se reparte el voltaje en cada uno de los elementos que tenemos aquí. Y esto ya es nuestro modelo matemático. Esto es básicamente lo que necesitamos obtener para conocer matemáticamente cómo se comporta este sistemita. Sin embargo, un ejercicio que me parece muy llamativo es validar este circuito y podemos hacerlo fácilmente porque los componentes son económicos, fáciles de conseguir y además podemos medir ese voltaje, incluso la corriente en un circuito y comparar analíticamente lo que tenemos aquí con lo que obtenemos físicamente. Entonces para ello nos va a interesar encontrar una función de transferencia entre la entrada de voltaje, que va a ser esto de aquí, y el voltaje del condensador, que va a ser este de acá. Para ello tenemos que obtener la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero. Entonces aquí vamos a considerar que el voltaje y la corriente dependen del tiempo, son valores que pueden ir cambiando, y al aplicar la transformada de Laplace pues van a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o dominio de S. Entonces si nosotros le aplicamos ese operador de la transformada de Laplace a esta ecuación, que viene siendo esta de acá, obtenemos esto. V es V de S, R por I es R I de S, y la integral se expresa como 1 sobre S, nos queda también la constante y tenemos I de S. Esto es relativamente simple de obtener con una tabla de transformadas, entonces no voy a abundar mucho en esto, pero vamos a lo que tenemos que llegar, que es la función de transferencia. Entonces, si hacemos manipulación algebraica, tenemos como término común la corriente y la podemos agrupar de tal manera que llegamos a esta ecuación de aquí. Ahora, desde esta ecuación podemos aplicarle también el operador de Laplace y encontrar, digamos, su equivalencia en el dominio de la frecuencia y despejar para la variable I de S. ¿Por qué nos interesa esto? Porque queremos obtener la función de transferencia entre el voltaje de la entrada y el voltaje del condensador. Entonces expresamos esta corriente en función del voltaje del condensador y así desaparece la corriente y aparece el voltaje, que es lo que nos interesa. Entonces podemos seguir haciendo operatividad, pasamos CDS dentro de este paréntesis, se elimina este de aquí y se agrega en esta parte de acá. Y a partir de aquí ya podemos despejar para la función de transferencia, que recordemos que es la transformada de Laplace de la salida sobre la entrada de un sistema.
y lo podemos ver como en un diagrama donde la entrada es el voltaje, está la función de transferencia y el voltaje del condensador es nuestra salida. Hasta aquí ya cumplimos con esto que tenemos de acá. Este tipo de sistemas tiene una estructura de un sistema de primer orden y para entender cómo funcionan vamos a estudiar ese tipo de sistemas. Un sistema de primer orden tiene esta estructura que tenemos aquí, 1 sobre tau s más 1. Esa es básicamente la estructura que tiene, hay una constante tau, vamos a ver qué significa esto. Pero bueno, consideremos que tenemos una entrada A y una salida B de S y podemos expresar esta función de transferencia de esta manera, que si se fijan es similar a la que teníamos anteriormente. Teníamos una constante que es RC por S más 1. Entonces eso quiere decir que esa tau a nosotros nos va a representar esa R por C. Pero bueno, sigamos con el análisis general de este sistema de primer orden. Si consideramos que el sistema se excita con una señal de tipo escalón que tiene una amplitud alfa, la señal de tipo escalón es una señal que vale 0 hasta que llega al tiempo 0, cambia su valor a un valor determinado, en este caso alfa, y la transformada de Laplace de esta señal la podemos ver como alfa sobre S. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer cuál es el comportamiento de la salida de un sistema de primer orden, podemos despejar B de S, que sería igual a 1 sobre tau S más 1, que ya es la función de transferencia, por A de S, que sabemos que vale alfa sobre S. Entonces, para encontrar la respuesta de este sistema, pero en el dominio del tiempo, tenemos que transformar esto con la transformada de Laplace inversa, pero para ello no podemos hacerlo con esta estructura de aquí. Por lo tanto, aplicamos lo que es una herramienta matemática conocida como expansión por fracciones parciales. Estas partes de aquí las podemos transformar fácilmente, pero hay que encontrar cuál es la constante que tenemos aquí, A y B, que igualan esta ecuación de aquí, que es el producto de esto que tenemos acá. Entonces hay que encontrar esos valores de A y B. Para ello hacemos una manipulación algebraica, pues aquí lo que hacemos es sumar las fracciones, multiplicamos los denominadores y luego multiplicamos cruzado y nos da esta ecuación de aquí. Los denominadores son iguales, son idénticos aquí, y lo que vamos a hacer es igualar este numerador con este de acá para encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Entonces, si observamos aquí, no tenemos de este lado una variable que esté multiplicando a la S, por lo tanto podemos asumir que A por tau más B tiene que ser igual a 0. Por otro lado, las constantes que tenemos restantes, tenemos la A y acá tenemos alfa, por lo tanto deducimos fácilmente que A tiene que ser igual a alfa. Y esto es lo que les comentaba, no hay ninguna constante acá con S, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Y a partir de esta ecuación y conociendo el valor de alfa, podemos deducir que B es igual a menos tau por alfa. Entonces ya tenemos los valores de esas constantes, sustituimos en esta ecuación de aquí, que es esta misma de acá, y ya sustituimos el valor de A y el valor de B. Ahora, para hacer un arreglo que nos quede la ecuación con otra estructura, multiplicamos por 1 sobre tau, que es un 1, no altera la ecuación, entonces es válido. Y nos queda que esto, al factorizar alfa, nos queda aquí 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 sobre tau. Y bien, ahora sí ya podemos encontrar la transformada de Laplace inversa de esta funcioncita que tenemos acá, aplicando la transformada para cada una de estas fracciones de forma independiente. Esto nos resulta en que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es igual a 1 y la transformada inversa de Laplace es igual a 1 sobre S más n, una constante n llamémosla. En este caso n sería igual a 1 sobre tau. Entonces si aplicamos esto a esta ecuación, ya obtenemos la función b pero expresada en el tiempo. Y nos queda esta constante alfa que multiplica a 1 menos e, que es esta exponencial, a la menos t sobre tau, con esta constante que tenemos como 1 sobre t. Entonces, ya esta es la respuesta que va a tener. Es una exponencial que va a tener cierta forma que vamos a ver ahorita. Y bueno, si consideramos que alfa es igual a 1 y cambiamos de notación de tau como igual a t mayúscula, tenemos que esto es igual a esto. Alfa vale igual a 1, pues nos queda esta unidad. Y acá cambiamos tau por t. Vamos a obtener la derivada con respecto al tiempo de esta función de aquí, de b de t. La derivada de 1 es 0 por ser una constante y la derivada de esta función
es 1 sobre t por e a la menos t sobre t mayúscula. Entonces, si nosotros evaluamos esta función en el instante 0, obtenemos la pendiente de esta recta de aquí. Recordemos que la derivada nos da la pendiente de una recta. Si estamos en un punto, nos va a dar la de este punto en 0. Entonces resulta que esta constante t es relevante porque esta unidad, al cruzar el valor máximo que va a obtener, lo hace en un tiempo, cuando llega a un valor del 63.2% esta función, lo hace en un tiempo de esta constante que le llamamos tau, que ya le empezamos a llamar como una constante de velocidad. Y aquí hay que ver que entre menor sea el valor de esta constante t, mayor será la pendiente que tenga nuestra recta esta de aquí, lo que implicará una respuesta más rápida en el sistema. Esta es básicamente la respuesta que tiene el sistema de primer orden, esto que se ve en negrito, y va a llegar al valor, teóricamente, hasta que el tiempo tiende a infinito. Entonces, como ya les había comentado, esta es la estructura que tiene un circuito RC. Por lo tanto, si consideramos que BDS es una entrada de tipo escalón, o sea que en el instante 0 va a tomar su valor y lo va a mantener, nos queda que BDS, al despejarlo de aquí, es igual a esto de acá, ya aplicando toda la álgebra que vimos anteriormente para el caso general del sistema de primer orden. Lo pueden corroborar. Y bueno, tendríamos una constante de tiempo que, si nosotros comparamos nuestra ecuación pasada, tenemos que esta t o tau es igual a R por C. O sea, nuestra constante del tiempo va a depender de la resistencia y de la capacitancia del condensador. Esto quiere decir que entre más pequeños sean estos valores, vamos a obtener un sistema que es mucho más rápido en esta respuesta que vemos aquí. Entonces podemos decir que la función de carga de un condensador es la que vemos en esta parte de acá. Y pues nos dice que en un circuito RC, ante una entrada de tipo escalón, que estamos considerando esto, el condensador se carga con una constante de velocidad que esté igual a RC. Entonces vamos a observar que al paso de 5 veces esta constante, tenemos prácticamente todo el valor, viene siendo el 99.3%, y pues va a estar definida esta t por estos valores de acá. Entonces, pero la respuesta que vamos a tener va a tener la misma forma de aquí, solamente los tiempos van a cambiar. Y bien, ahora lo que quiero hacer es una especie de validación de este modelito que acabamos de obtener. La electrónica me gusta mucho porque es muy fácil de implementar y podemos medir muchas de las variables involucradas ahí. Entonces la idea es inyectar un voltaje y medir el voltaje del condensador, y vamos a comparar esa medición experimental con lo que nos da esta función que acabamos de obtener. Y bueno, pues vayamos a eso. Muy bien, pues aquí ya tenemos el circuito armado. Es realmente muy sencillo y voy a explicar qué es lo que contiene. Primero que nada tenemos una tarjeta Arduino, que esto es un microcontrolador que nos va a permitir leer la señal de voltaje que va a tener nuestro condensador. Del Arduino también voy a sacar el voltaje con el que vamos a alimentar el circuito. Aquí están los 5 voltios, tenemos también la tierra y aquí está ya el circuito. Si se fijan, acá tengo 2 switch y 2 resistencias porque voy a estar intercambiando entre un valor y otro para cambiar esa constante que comentaba de velocidad en función de la resistencia, y pues va a quedar constante el valor del condensador porque no lo voy a cambiar. Entonces, si yo presiono este botón, el circuito va a fluir por esta resistencia hacia este condensador, y si lo hago con este otro botón, va a fluir por esta resistencia con este condensador. Y posiblemente agregue otro botón con una resistencia más pequeña, pero para la descarga del condensador. Sin embargo, este es el circuito que vamos a hacer. Cuando presionamos un botón es equivalente de forma individual al circuito que hemos visto en la presentación. Y pues bueno, comencemos a ver la lectura de voltaje. Muy bien, pues ya tenemos montado el circuito con su botón para descarga del condensador, y en esta pantallita podemos ver la señal del voltaje que está en 0. Entonces cuando yo presiono uno de los dos botones tiene que empezar a cargarse hasta un voltaje de 5 voltios, que es lo que estamos utilizando con el Arduino.
Hay que recordar también que estoy trabajando a un tiempo de muestreo de 1 milisegundo, es decir, que el Arduino va a tomar una muestra de voltaje cada milisegundo, y eso es lo que vamos a observar. Entonces, presionemos el primer botón, que está asociado a una resistencia de 10 kilo ohms. Si lo presionamos, vemos en la pantalla cómo comienza a cargarse el condensador hasta llegar al valor de 5 voltios. Aquí no puedo escalar la imagen, pero en relación con este se puede observar. Aquí está, ya se ajustó, está en 5 voltios. Entonces lo que hacemos ahora es utilizar este botón para descargar y veamos cómo cae el voltaje y llega a cero nuevamente. Ahora, si utilizamos el otro botón, que tiene una resistencia de 1 kilo ohm, tenemos que observar que la subida del condensador es mucho más rápida que esta, porque deja fluir más corriente y el condensador se carga más rápido. Entonces, si lo hacemos, si se fijan, hasta se alcanza a ver en un solo cuadro, digamos, de esto que nos muestra la carga completa del condensador. Entonces volvemos a descargar y podemos cargar nuevamente, a dejar fluir la corriente con este botón, pero es más lento. Si descargamos y cargamos con el otro, vemos que la subida es mucho más rápida. Esto es porque la constante de tiempo con esta resistencia de 1 kilo ohm es mucho mayor que esta que tenemos acá. Entonces, por eso sucede ese efecto. Y pues es todo. Vamos a guardar estos datos que estamos obteniendo aquí y luego comparar lo analítico con lo experimental. Muy bien, pues aquí ya tenemos la comparación de los resultados de simulación en color rojo y experimental en color azul. Aquí tenemos los valores de los que estuve hablando: una resistencia de 10 kilo ohms, un condensador de 33 microfaradios y otra resistencia también de 1 kilo ohm. Aquí vemos la gráfica comparando. Podemos ver que están muy similares las gráficas, no son iguales, pero sí bastante aproximadas. Y aquí podemos hacer un zoom para ver pues a mayor detalle cada gráfica, y vemos como si los valores son muy parecidos, y además aquí se ve la gráfica muy fina para la simulación y con un poco de ruido para los experimentos, porque normalmente así es como se obtienen estas gráficas. Tenemos que la constante de tiempo para el experimento 1 es de 0.33 segundos, que es el producto de estos dos valores. Y sabemos que al pasar 5 veces esa constante de tiempo, el condensador se habrá cargado un poco más del 99%, lo cual se puede corroborar aquí visualmente. Y bueno, en este caso, 5 veces la constante de tiempo es 1.65 segundos, que es más o menos lo que vemos aquí. Y podemos ver que está coincidiendo con lo que vimos en la teoría. De este otro lado tenemos el experimento 2, donde cambiamos únicamente el valor de esta resistencia, le quitamos de 10 a 1 kilo ohm, por lo tanto la constante de tiempo es de 0.033 milisegundos, y tenemos 5 veces, el valor de esta es 0.165 segundos o 165 segundos. Y también lo mismo, podemos observar que casi ha llegado a su valor máximo en esta unidad de tiempo. Entonces con esto corroboramos lo que habíamos visto ya en la teoría. Tenemos también esta línea que es la pendiente de la recta, que se forma con la derivada de la función evaluada en el punto 0, y precisamente cuando llega al valor de 5, cuando esta toca en 5, esto tiene que coincidir este tiempo con la constante de tiempo, que son los 0.33 segundos para esta, y acá 0.033. Entre uno y otro, cualitativamente podemos decir que son muy similares, cuantitativamente tendrían que ser diferentes, y aquí está la escala de tiempo. Una va de 0 hasta 2.5 segundos y la otra de 0 a 0.25 segundos. Entonces con esto terminamos de ver este video. Yo espero que les haya gustado. En este caso pues no nos quedamos únicamente a nivel de simulación y teoría, sino que también estamos empezando a ver ya parte de experimentos. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.